¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Le recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el día de hoy, como en ocasiones anteriores, tenemos la oportunidad de transmitir en vivo a través de Facebook. Entonces todos aquellos que tengan la oportunidad de sintonizarnos a través de la página de Facebook Frecuencia Fiscal, pues los invito a que lo hagan para poder, pues, si de ser posible, interactuar a lo largo del programa. Y bueno, pues estamos en el segundo programa del mes de mayo, y como sabrán, el mes de mayo se caracteriza porque aquellas empresas que reportaron utilidad en su declaración anual tienen la obligación de repartir el 10% a sus trabajadores, que es el reparto de la PTU. Por eso en el mundo de los negocios se dice que de la utilidad el 30% le corresponde al fisco, el 10% le corresponde a los trabajadores y el restante le corresponde al empresario. Y bueno, el día de hoy, repito, vamos a hablar de la PTU. ¿Qué es la PTU? ¿Cómo se determina? Y sobre todo, ¿cómo se distribuye entre los trabajadores? ¿Cuál es la mecánica o las consideraciones que hay que tener en cuenta para esta determinación? Porque sabemos que es un ingreso para los trabajadores y por lo tanto hay un impuesto de por medio. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, la PTU es algo que ya está contemplado en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Por ahí ya tiene muchos años, y hace un par de años se revisó el porcentaje que está contemplado como PTU. Se definió que iba a seguir igual, es decir, el 10%. Y bueno, el reparto de la PTU, aquí es importante tener en cuenta, bueno, antes de eso, recordar que la PTU se debe pagar 60 días posteriores a la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, en el mes de mayo corresponde a los patrones personas morales, y en el mes de junio corresponde a los patrones personas físicas. Repito, la obligación de PTU corresponde a todas aquellas empresas, y por empresas me refiero a entidades económicas que tengan trabajadores, y por lo tanto es importante atender a estas fechas. Bueno, también es importante hacer notar que hay ciertos patrones que en determinados casos están exceptuados del pago de la PTU. Uno de esos casos son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Y aquí es importante tener en cuenta, pues, cuándo se constituyó la empresa, cuándo empezó a operar, porque sabemos que hay empresas que a lo mejor, por poner un ejemplo, fueron constituidas en el año 2016, pero inician en operación en 2017. Entonces, pues prácticamente el primer año ya pasó, que sería 2016. Entonces, en caso de que en 2017 tengan utilidades, tendrán la obligación de pagarlas en 2018. Otro caso son las empresas de nueva creación que se dedican a la elaboración de un producto nuevo. Y para ser calificadas como un producto nuevo, aquí se requiere la aprobación o la validación de lo que es la SECOFI, y en este caso la exención del pago de la PTU son por los primeros 2 años de funcionamiento de la empresa. Otro caso que se exceptúa el pago de la PTU son las empresas de nueva creación de la industria extractiva durante el periodo de exploración. También están exceptuadas las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro,
y sin designar individualmente a sus beneficiarios. Otras instituciones que están exceptuadas es el caso del IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales y de asistencia o de beneficencia. Entonces, importante primeramente tener presente estos casos, ya que si la empresa se encuentra en esta situación, aunque haya reportado utilidad en el primer año, no está obligada a lo que es el pago de la PTU. Y bueno, ahora entrando por el lado de los trabajadores, ¿quiénes tienen derecho al pago de la PTU? Y aquí voy a hacer hincapié en ciertos casos que en la práctica se prestan a confusión y por ahí tiene implicaciones importantes. El primer caso son los trabajadores de planta, y aquí al decir trabajador de planta, lo que pasa a segundo plano es el periodo por el cual laboraron. Es decir, aquí no importa si el contrato es por tiempo indeterminado, por tiempo determinado u obra determinada. Al ser ya catalogado como un trabajador de planta, con el hecho de haber laborado prácticamente un día, ya con ese supuesto tiene derecho a lo que es el pago de la PTU. Un caso particular es el de los trabajadores eventuales, y aquí es importante resaltar varias cosas. Primero, que efectivamente sea considerado un trabajador eventual, ya que nos topamos a veces que en la práctica se cataloga a un trabajador como eventual, siendo que la esencia no es eventual, no cumple con las características que marca la disposición laboral. Y aunque nosotros de manera arbitraria o por desconocimiento se haya catalogado como eventual para efectos del registro en el Seguro Social o para trámites internos de la empresa, bueno, pues si no cumple con estas características que marca la disposición de la Ley Federal del Trabajo, no se considera eventual. Porque los trabajadores eventuales tienen derecho a la PTU cuando hayan laborado al menos 60 días en el año. Por eso es importante distinguir si es un trabajador de planta o si es un trabajador eventual, ya que, repito, en el caso de planta, no importa los días que haya laborado en el año, siempre van a tener derecho a la PTU. En el caso de los trabajadores eventuales, siempre y cuando hayan laborado más de 60 días en el año. Otro de los supuestos son los trabajadores de confianza, quienes también tienen derecho a la PTU. Hasta aquí, ¿quiénes son los que tienen derecho a la PTU? Ahora vamos a platicar un poco de los trabajadores que no tienen derecho a la PTU. Primeramente tenemos a los directores, administradores, gerentes generales, y aquí es importante recalcar que lo que los identifica no es en sí el puesto, la jerarquía que tengan, sino las funciones que desempeñan. Otros trabajadores que no tienen derecho a la PTU son los trabajadores domésticos. Otros trabajadores son aquellos los que coloquialmente se conoce que prestan servicios de honorarios, ya que pues estos son trabajadores independientes y no hay una relación laboral como tal. Otros supuestos son aquellos personas que igual prestan servicios independientes y que optaron por tributar como asimilados a salarios. En este caso tampoco tienen derecho a lo que es el pago de la PTU. Y otros casos particulares son aquellas empresas que se dedican a prestar servicios de personal, donde pues a lo mejor prestan servicios de limpieza, donde pues personal de su empresa va y hace la limpieza a una determinada empresa, y aunque estén laborando en la empresa X, que es quien recibe el servicio, al ser estos trabajadores de la empresa de limpieza, por poner un ejemplo, la empresa de limpieza es la que tiene la obligación de pagar PTU en el caso de que esta haya sido determinada. Entonces,
también hay que tener en cuenta estos casos que son comunes, la cuestión del outsourcing, para saber quién es el patrón y en este caso quién es el que tiene la obligación de pagar la PTU en caso de que haya sido determinada. Y bueno, pues hasta aquí ya vimos quiénes tienen derecho a la PTU, quiénes no tienen derecho a la PTU. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se determina. Y aquí la PTU, en términos generales, su distribución tiene que ver con dos elementos. Uno de ellos son los días laborados en el año y otro es el salario que percibió la persona en el año, ¿no? Entonces son dos criterios. Por eso en ocasiones vemos que quizás dos personas que tengan el mismo salario, pero recibieron un monto diferente a la PTU. Y esta diferencia se debe a los días que trabajaron. Y puede ser que a lo mejor uno estuvo todo el año y el otro estuvo 6 meses. Entonces, por esa diferencia de días, ocasiona que el monto de la PTU que le corresponda sea diferente. Y entrando un poco en detalle de lo que son los días efectivamente elaborados, bueno, pues lo más sencillo, lo más transparente son aquellos o los días en los que el trabajador se presenta a laboral. Pero sabemos que hay ocasiones o hay situaciones donde el trabajador no se presenta a laboral. Sin embargo, esos días, para efectos de la PTU, se van a considerar como laborados. Y me refiero a casos particulares. Uno de ellos es la incapacidad por maternidad. Aquellas madres de familia que en el año 2016 tuvieron a un hijo y que por lo tanto estuvieron con incapacidad, bueno, esos días se van a considerar efectivamente laborados para el cálculo de la PTU. Otra situación son las incapacidades. Aquí hay que recalcar que me refiero a las incapacidades por riesgos de trabajo. Y aquí el riesgo de trabajo, recordemos que esto lo califica el IMSS. Por eso es importante y que tenía que ver con la declaración de riesgo de trabajo que se presentó en el mes de febrero, donde ahí se señalaron de manera detallada los que fueron riesgos de trabajo. Entonces, si tuviste algún accidente y este fue catalogado como riesgo de trabajo por el Seguro Social, los días de esa incapacidad se van a considerar efectivamente laborados. Otra situación son los días festivos, el séptimo día o día de descanso, las vacaciones y permisos contractuales. Bueno, todos estos días se consideran laborados. Y aquí es importante precisar que lo que se refiere a permisos contractuales, que pues es todos aquellos que tienen un contrato colectivo de trabajo y en ese contrato se estipulan ciertos días o ciertos privilegios que tienen que ver quizás con días no laborados. Entonces aquí también depende de cada caso particular, de cada industria, de cada empresa en ocasiones, para determinar estos supuestos. Otros días que se consideran efectivamente laborados, bueno, pues son aquellos que se obtuvo el permiso para desempeñar alguna actividad dentro de las comisiones sindicales, en caso de que la empresa esté en el supuesto. Ahora vamos a ver qué pasa con los días que no se consideran efectivamente laborados, es decir, que los vamos a descontar para efectos del cálculo de la PTU. Primeramente son todos aquellos días que sean con permisos con o sin goce de sueldo, el caso de las incapacidades por enfermedad general y el caso de las ausencias injustificadas. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de las incapacidades, que tanto el trabajador como el patrón pues sepan si la incapacidad fue considerada como riesgo de trabajo para efectos del Seguro Social o no, ya que tiene que ver, repito, en la determinación de prima de grado de riesgo por parte del IMSS, también tiene que ver para efectos de la determinación de la PTU. Y en el caso de las ausencias, bueno, pues si es una ausencia justificada o si hubo algún
permiso contractual o alguna otra cuestión. O sea, eso es muy importante que se tenga claro por parte del área de recursos humanos, ya que cuando llegue el cálculo de la PTU son elementos que tienen, que afectan allí el cálculo. Y bueno, ahora pasando al otro elemento que tiene que ver con la determinación de la PTU, que como comentaba hace rato, me refiero al salario, y en este caso, pues aquí hay varios escenarios posibles, y todo depende del tipo de salario que tenga el trabajador. Primeramente podemos tener casos donde es un salario fijo, que el salario fijo digamos que es la cuota diaria, y aquí no están incluidos lo que fueran en caso de tiempo extraordinario, de gratificaciones o alguna otra percepción. Si es una cuota diaria, bueno, si es una percepción fija, entonces repito, es la cuota diaria. En el caso de que sea una cuota variable, aquellas personas que a lo mejor el salario que recibe dependen de las ventas que realicen, de la cobranza o de algún otro criterio, y su salario está ligado a ese indicador en particular, entonces en ese caso se tomará el promedio de las percepciones obtenidas en el ejercicio fiscal, que en este caso sería 2016. Y repito, igual que en el caso anterior, no se considera lo que es el tiempo extra, tampoco las gratificaciones o cualquier otra percepción que se reciba. Y también tenemos que pueden existir casos donde es una combinación de los dos anteriores, es decir, tenemos un salario mixto, que este salario mixto tienen una parte fija y tienen una parte variable. Entonces aquí la parte fija es la cuota diaria, y la parte variable va a ser el promedio anual de las percepciones variables que se obtuvieron en el ejercicio. Y en este caso el salario base pues va a ser la suma de las dos, la suma de la parte fija más la suma de la parte variable. Otro punto importante y que está contemplado con el fin de nivelar un poco y nivelar entre comillas los montos que se perciben de PTU, esto tiene que ver con topes que existen, ¿no? Y que a veces en la práctica, bueno, estos topes o estas limitantes no son muy notorias. Existe un salario máximo. El tope salarial para los trabajadores de confianza será la cuota diaria del trabajador sindicalizado o del trabajador de planta de más alto salario incrementado en un 20%. Entonces, si en tu empresa tienen empleados sindicalizados o empleados de planta, bueno, hay que ver cuál es el salario, el que percibe el salario más alto, aumentarlo un 20%, y ese va a ser el tope para los trabajadores de confianza. También hay ciertos casos donde, de acuerdo a la disposición laboral, está topado el monto máximo de PTU que pueden recibir los trabajadores. Y son ciertos casos en particular. Aquí los voy a comentar. Bueno, primeramente, tiene que ver con trabajadores cuyo patrón perciba honorarios o servicios profesionales, o también en el caso de que el patrón sea una sociedad civil, o el caso en el que el patrón sea un arrendador de bienes inmuebles. En este caso, la PTU que pueden percibir no debe exceder de un mes de salario. Y también recordar que en el caso de la PTU, repito, las personas quienes son patrones, personas morales, la obligación es de pagarlas en el mes de mayo. Patrones, personas físicas, la obligación es pagarlas en el mes de junio, y aquellos trabajadores que no cobren su PTU, bueno, pues se va a acumular a la PTU del siguiente año. Por eso también es común que aquí en la región, a veces en los diferentes periódicos de circulación aquí a nivel local y a nivel regional, se publican desplegados de algunas empresas donde informan a los trabajadores
de la determinación que existió PTU y que si cumplen con determinadas condiciones, que son las que acabo de mencionar al inicio del programa, que hayan sido trabajadores de planta o que hayan sido trabajadores eventuales con más de 60 días laborados, bueno, pues que acudan a las instalaciones de la empresa para efectos de solicitar el pago de la PTU. Y entonces el cálculo o la determinación de la PTU, por ejemplo, en este año 2016 va a ser la PTU que se determinó en la declaración anual, más la PTU del 2015 que no se haya cobrado, menos la PTU que en 2015 se hubiera determinado como pagada incorrectamente, ¿no? Y aquí esos casos se pueden presentar cuando es una empresa que quizás dictamina sus estados financieros y como resultado del dictamen pues disminuyó la utilidad fiscal o se modificó y esa modificación implicó una disminución. Al disminuir, por lo tanto, disminuye la PTU y por eso se da esta situación. Tan es así que en la declaración anual, por ahí en el apartado donde se solicita la información de la PTU, hay un apartado que hace referencia a la PTU del año anterior que no fue cobrada. Bueno, ya una vez que determinamos el monto de la PTU a distribuir, bueno, pues ahora ya queda distribuirla. Y repito, hay dos criterios para distribuirla. Una tiene que ver con los días laborados de la persona y otro tiene que ver con el salario y con las limitantes que ya comentamos. En el caso de los días laborados, bueno, aquí se determina un factor y ese factor tiene que ver o se determina de la siguiente forma. Son los días laborados de la persona entre el total de días laborados de todos los trabajadores. Ese factor se multiplica por el 50% del monto de la PTU y es la PTU que le corresponde a la persona de acuerdo a los días que laboró en el año. El otro 50% de la PTU se va a distribuir de acuerdo al salario que tenga la persona. Y esto considerando los diferentes criterios que mencionamos de que si era un salario fijo, si era un salario variable, si era un salario mixto o si en su caso es un salario que está topado por la cuestión de tener trabajadores de planta o trabajador sindicalizado, donde ahí comentamos que el tope es el salario más el 20%. Y bueno, ya una vez que tenemos determinado o distribuida la PTU, también es importante recordar que para efectos de la determinación de la PTU no existe amortización de pérdidas. Es decir, si en el año 2016 hubo una utilidad fiscal y no se pagó un impuesto porque se amortizó una pérdida de 2015, bueno, pues eso es para efectos de ISR. Para efectos de PTU no existen pérdidas. Si tú determinaste una utilidad en 2016, entonces, por lo tanto, tienes una PTU que se debe distribuir a los trabajadores. Esto es muy importante tenerlo claro y tener presente los casos de excepción que mencioné al inicio, que eran las empresas de nueva creación en el primer año, las empresas de industria extractiva durante el periodo de exploración, porque son los únicos casos donde una empresa puede tener utilidad y no pagar PTU. También otro punto importante que cabe destacar y recordar que sabemos que en el caso de las prestaciones laborales hay supuestos donde son ingresos exentos para el trabajador. Entonces, estos ingresos que son exentos para el trabajador, de acuerdo a la disposición fiscal, la empresa los puede deducir en el 47 o en el 53%, dependiendo de la situación particular. Entonces, esto para efectos de ISR puede ser que una empresa tenga no tenga ni utilidad ni tenga pérdida, sino que su resultado sea cero contablemente, pero que fiscalmente por ese tratamiento que acabo de comentar le resulte un impuesto a pagar. Pero para efectos de PTU también la disposición aclara que esas
erogaciones que tienen que ver con cuestiones laborales, que son ingresos exentos para el trabajador, aunque no sean deducibles para efectos de ISR, sí se considera una deducción para PTU. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que puede haber escenarios donde la empresa determinó una base de ISR y determinó un impuesto, pero que para efectos de PTU, pues digamos que no tuvo utilidad, o incluso puede ser que determinó una pérdida. Entonces, esto es importante por aquellos que hayan visto que su empresa pagó un ISR. Bueno, pues hay que ver cómo lo determinó, cuáles son los elementos que se consideraron, ya que puede ser que para efectos de PTU, repito, no haya una base de distribución. Otro punto importante a considerar es la prescripción del derecho del cobro de la PTU. La prescripción es de un año, es decir, una vez que se determina que el trabajador tiene un año para solicitar el cobro de esta PTU, y en caso de que no acuda a este cobro de la PTU, bueno, pues esa PTU se va a considerar como base a distribuir en el ejercicio 2017, que será en 2018. Entonces, también por ese tipo de escenarios puede ser que a lo mejor la empresa como tal no tuvo una base de PTU, pero dado que la PTU del año anterior no fue cobrada por los trabajadores, tuvo un remanente, ese remanente se distribuye entre los trabajadores que se encuentran activos. Y bueno, prácticamente ya estamos en la recta final del programa, y nada más recordarles que aquí tú como trabajador es importante que conozcas cuáles son los días efectivamente laborados que tuviste en el año, tener presente que si tuviste una incapacidad, qué tipo de incapacidad fue, si fue por riesgo de trabajo, si fue por enfermedad general, si tuviste ausentismos, qué tipo de ausentismo fue por efectos de que se considera día laborado o no. Y bueno, también tener presente que al percibir la PTU, al ser un ingreso, pues como tal, hay un impuesto de por medio, por lo que no se sorprendan de que si la PTU determinada es una cantidad y si se recibe una cantidad menor. Bueno, con esto me despido, y pues antes agradecer y comentar aquí al lujo de la radio, quien el día de mañana será el director técnico del equipo representativo de Frecuencia Tech, que se medirá en el Estadio Tecnológico como parte de la clausura del estadio. Esperemos que el lujo de la radio esté a la altura del encuentro. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.